Buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es Mario Murcia y el presente módulo se denomina Gestión de la Comunicación Externa. Como en la medicina, el diagnóstico es la etapa clave de una estrategia de comunicaciones, pues un problema mal diagnosticado, por ejemplo, la definición de un medio incorrecto para llegar a determinado público objetivo, puede hacer perder la organización recursos y esfuerzos, e incluso, y más grave, pueden causarse daños en su imagen o reputación. Eso ocurre también con un médico que se apresura a diagnosticar y el paciente termina dándose cuenta de que su galeno de confianza falló en decirle qué era lo que le estaba pasando realmente. Es posible, y ojalá que si eso pasa, la enfermedad del paciente no sea grave, pero lo que sí es seguro es que la confianza del paciente estará perdida, quizás para siempre. Por fortuna, en comunicación un error de diagnóstico no incide en la salud o la vida del paciente, pero sí en la confianza de una organización que en un mercado global necesita resultados y asegurar que sus recursos se están optimizando. Además, está probado que el sistema comunicativo es caótico, similar a las estructuras cuánticas que reaccionan con normas, en ocasiones poco lógicas. De allí la importancia de escoger bien las estrategias, tácticas, herramientas y medios adaptados a la cultura de cada organización y público objetivo al que nos dirijamos. Aquí podemos decir también que si el planteamiento del problema comunicativo es adecuado, el diagnóstico debe sustentar o refutar la o las hipótesis planteadas por el consultor o el equipo de comunicación organizacional para dar inicio a la implementación del plan de comunicaciones, que en todo caso siempre debe estar articulado al plan de negocio, pues lo que busca este es generar valor a la empresa. Volviendo a la metáfora del médico, cuando no está absolutamente seguro de las señales de la enfermedad, envía exámenes para comprobar científicamente sus hipótesis. Y otro tanto ocurre con las investigaciones sociales, cuyas hipótesis sustentadas en la herramienta de la observación deben ser contrastadas en la etapa de diagnóstico, por lo general con herramientas cualitativas como focus groups o entrevistas a profundidad o cuantitativas como encuestas. También, claro, es posible que por la naturaleza del problema comunicativo no sea necesario realizar este tipo de estudios y que por la experticia, conocimiento o intuición del consultor baste con la observación para elaborar un diagnóstico. Pero casi siempre es mejor estar seguros. Además, la aplicación de este tipo de herramientas siempre arroja datos interesantes y le dan un aura más especializada a las intervenciones propuestas. Pues al fin y al cabo, la estrategia que funcionó para una empresa no va a funcionar en otra, pues son organismos totalmente diferentes y por el solo hecho de tener diferentes empleados, gerentes, clientes o influenciadores, todo cambia. ¿Cómo se hace un diagnóstico interno y externo? La diferencia entre uno y otro está en los públicos objetivo o stakeholders a los que dirigimos nuestros mensajes estratégicos y la pertinencia de aplicar o no una determinada técnica de estudio se determina por las características propias de esos grupos. Por ejemplo, si se va a realizar un diagnóstico de apropiación cultural de los empleados de una compañía, lo más seguro es que se diferencien las técnicas de muestreo entre la alta gerencia, a la que se le realizará por lo general una entrevista a profundidad, y a los operarios, con quienes una encuesta puede funcionar. Y otro tanto ocurre con el público externo, pues es posible que la técnica deba variar entre los clientes, a quienes, previo al lanzamiento de un nuevo servicio, podemos preguntarles por medio de un focus group cómo reaccionarán ante este cambio. O, en el caso de los medios de comunicación, seguramente debemos diagnosticarlos haciéndoles un seguimiento a las publicaciones que hacen sobre nuestra compañía y otras del sector. Y esto no solo ocurre con la técnica, pues es posible que, por ejemplo, un mensaje esté llegando de manera adecuada a los influenciadores de nuestro sector y hablen muy bien de nosotros. Pero puede no estar ocurriendo lo mismo con nuestros proveedores, que es posible que estén inconformes con nosotros o más felices con la competencia, lo que puede afectar las ventas de la empresa para la que trabajamos. Uno de los principales teóricos de la comunicación, Joan Costa,
Define la imagen como una representación mental capaz de determinar las conductas y opiniones del público. En consecuencia, la imagen debe ser estimulada por la empresa, orientada y reimpregnada por la comunicación, asegura Costa. Por su parte, el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Benavides, asegura que hay otra definición de imagen que interesa a la comunicación, y es aquella que la entiende como una forma específica de conocimiento de los ámbitos de interacción social. Según Benavides, el concepto de imagen corporativa se refiere entonces a todo el conjunto de categorías mentales a partir de las cuales los grupos sociales y los sujetos comprenden y definen una organización. Y es que, en cierta medida, las clasificaciones tradicionales de la imagen aplicadas a la comunicación corporativa se relacionan directa o indirectamente con dichos contenidos. Esas son, por ejemplo, las nociones de imagen institucional, que es aquella que se construye en torno a una institución u organización, o la imagen intencional, es decir, la que proyecta la organización a la sociedad. Cabe resaltar que la gestión de la imagen y la reputación son la razón de ser de la Dirección de Comunicaciones y particularmente del grupo a cargo de comunicación externa. Este equipo debe articular acciones y mensajes estratégicos a través de los canales más pertinentes en el tiempo adecuado, para impactar de manera positiva en los públicos objetivos de la organización, con el fin de que su percepción e imagen contribuyan a la construcción de la reputación deseada. Al fin y al cabo, es ese precisamente el intangible más importante de las organizaciones contemporáneas, y cabe destacar que en las empresas de hoy los intangibles superan por mucho el valor de los tangibles. Por eso, los consumidores de Apple hacen filas para adquirir el nuevo iPhone, pues con lo que consumen sienten que hacen parte de un concepto y de una forma de vida relacionados con la innovación. Y es por eso que están dispuestos a pagar un poco más por un producto que no cuesta por los dispositivos que tiene, sino por la reputación de Apple. De allí, queridos estudiantes, que la gestión de la reputación sea la principal responsabilidad estratégica del director de comunicaciones, ni más ni menos. Los flujos de comunicación. En realidad, los flujos de comunicación hacen parte del análisis de funcionamiento de la comunicación interna de la organización. Siguen cuatro formas: descendente, ascendente, horizontal y diagonal, cada una con su lógica. No se excluyen la una de la otra. Es más, por lo general hay espacios para que todas se desarrollen en una organización, solo que una de ellas reina. Y sabiendo cuál, podemos establecer qué modelo administrativo impera en esa cultura empresarial. La comunicación descendente, como su nombre lo indica, es la comunicación que parte desde la gerencia y bien puede estar dirigida hacia la base del organigrama de la compañía. Con este flujo se comunican tareas, roles, capacitaciones, directrices y políticas. Es la forma en la que se ordena y se alinea una organización para que, valga la redundancia, realmente esté organizada. Su principal función es comunicar la cultura organizacional y dar las directrices de cómo cumplirla. Aunque es necesaria, cuando prima por sobre las demás, sabemos que estamos en una organización autoritaria, que aplica un tipo de administración de las escuelas clásicas como la de Taylor o la de Fayol. La comunicación ascendente es aquella que, contrario a la descendente, se da desde los niveles jerárquicos más bajos de la organización hacia los niveles más altos. Este flujo de comunicación permite que los colaboradores trabajen de manera proactiva en la toma de decisiones y que participen constantemente en la creación e innovación de la organización. En realidad, este flujo se fundamenta en una visión de escucha permanente y de espacios para crear un conocimiento compartido, amparado en la retroalimentación constante de parte de quienes están en las posiciones más altas del organigrama. La comunicación ascendente prima en las organizaciones democráticas y matriciales. Entre los medios más utilizados en este flujo están los círculos de confianza, las reuniones periódicas y el uso de sistemas de información internos para la mejora de procesos. La comunicación horizontal es aquella que se establece entre miembros de un mismo nivel jerárquico. Puede ser entre departamentos, grupos o de forma individual. Pero lo importante aquí es que en dichas reuniones no hay presencia de autoridades. Son reuniones contempladas en la estructura de la organización,
es decir, no son informales y sirven para agilizar la estructura organizativa. La comunicación horizontal se utiliza para coordinar las actividades de los distintos empleados o departamentos de la empresa, para resolver problemas de un área o para tomar decisiones en las que tengan que intervenir varios departamentos. Entre los medios característicos de este flujo de comunicación destacan el correo electrónico, intranet y las reuniones de trabajo. Finalmente, la comunicación oblicua o diagonal es la que puede realizarse entre el director de un departamento y un empleado de otro. Es decir, es aquella que se realiza entre niveles jerárquicos distintos que no tienen relación de dependencia entre ellas. Este flujo es necesario, por ejemplo, cuando existe la urgencia de llevar información de un lugar a otro sin pasar por intermediarios. Es decir, se hace presente para incrementar la velocidad de transmisión de la información y mejorar su comprensión. Es común este flujo de comunicación en las organizaciones actuales que necesitan tomar decisiones prácticas y asumir acciones instantáneas sin pasar por un protocolo que vaya en contravía de la eficacia. Manejo de planes de comunicación. El plan de comunicación debe originarse del diagnóstico organizacional, es decir, es consecuencia de este. El plan de comunicación es una hoja de ruta de cómo se gestiona la comunicación para los diferentes públicos objetivo o stakeholders de la organización. De allí que no debería haber, en teoría, un plan de comunicación para públicos internos y otro para externos, pues el mensaje principal que se transmite es único y debe estar alineado y anclado, como ya lo dije, al plan de negocio. Pues de lo que se trata es de que ese plan llegue al corazón y la mente de cada uno de esos públicos, generando la reacción esperada por parte de los directivos de la compañía, que por lo general es lograr un engagement con ellos. Es decir, lo que se busca es generar un relacionamiento que perdure a través del tiempo. Además, el plan de comunicaciones debe ser concordante con el momento del negocio. Por ejemplo, no será lo mismo un plan de comunicaciones de una empresa que está posicionándose que el de una que está en momento de crecimiento, pues con los cambios en el entorno y en la realidad de la empresa, también hay cambios en los mensajes, medios y quizás también en los grupos objetivos a los que se llega. Es decir, el plan de comunicaciones, como la empresa misma, evoluciona y muta. Al fin y al cabo, estamos hablando de un organismo vivo, como lo entendía el teórico austriaco del siglo pasado, Ludwig von Bertalanffy. En general, y con muchas variaciones, un plan de comunicaciones tiene los siguientes elementos. Tiene un mensaje principal que responde básicamente a la pregunta, ¿qué es lo que le queremos decir a la sociedad? Mensajes secundarios ligados al mensaje principal y una definición de público subjetivo, que básicamente es un mapa de los públicos que son importantes a nivel comunicativo para la organización, como son, por ejemplo, los medios de comunicación, el gobierno, los clientes, los influenciadores, por hablar, por ejemplo, de públicos externos. Después viene la definición de la estrategia, que tiene objetivos a corto y a mediano plazo. Y anclado a esto, la definición de tácticas, que son recursos y acciones a realizar basadas en esa estrategia. Los medios que vamos a utilizar para implementar esas tácticas. La medición, que son indicadores directamente ligados a el plan de acción. El presupuesto que pues obviamente vamos a ejecutar en este plan de comunicación y después pues retroalimentamos y revisamos el plan de comunicaciones eh, y sacamos conclusiones de lo que ha ocurrido en un tiempo determinado.